Bueno, muchísimas gracias por la invitación a la CGE, gracias Anabel también, gracias Guillermo, ya con lo que me dijiste ya me puedo ir, ya estoy lleno, ya no tengo que comprar ni vino, ni llevar alfajores a casa, espero que me pase la grabación, se la llevo a casa, a ver, miren lo que dicen de papá. Y gracias Sergio, siempre un amigo acá en Mendoza, y la verdad que es un honor compartir la mesa con Paula. Claves para decidir. ¿Ustedes quieren saber 2 claves para decidir? Primero, y no es por el libro, no tengan miedo. No tengan miedo. Y la segunda, vinculado con no tener miedo a la economía, no le hagan caso a los economistas ortodoxos. A partir de ahí, entonces ya me puedo ir. Entonces queda claras cuáles son las claves para decidir. ¿Por qué el tema del miedo en la economía? Porque aparece como el miedo, dice que va a hablar de sociología, psicología, va a ser una interpretación psicológica. No, porque la verdad que es uno de los dispositivos más potentes que tiene el poder económico para condicionar los comportamientos económicos y sociales de la población, y fundamentalmente de los sectores más vulnerables, de los sectores medios, de los sectores populares, de los trabajadores, los jubilados. Y les voy a dar un ejemplo de hoy, que hemos escuchado a un economista justo en la radio a la mañana, y también de una bajada del titular, del principal titular del Gran Diario Argentino, o el que era el Gran Diario Argentino. Digamos, ¿y por qué? Porque la idea de presentar siempre alertas sobre lo que va a pasar, digamos, y que lo que va a pasar va a ser algo malo, bueno, obviamente que esto afecta al consumidor, al trabajador, al empresario. El empresario dice, bueno, ¿invierto o no invierto? El consumidor, ¿gasto o no gasto? ¿Ahorro o no ahorro? Digamos, genera toda una situación de incertidumbre, de angustia. Esa situación de incertidumbre, de angustia, es ese dispositivo del miedo. ¿Pero para qué? ¿Por qué es esa construcción de ese dispositivo del miedo? Es para que en última instancia esos sectores vulnerables terminen defendiendo intereses que no son propios. Y uno puede decir, cuando se habla del miedo, y yo al comienzo le decía, bueno, la verdad que hay otras disciplinas económicas, otras disciplinas científicas, por ejemplo, la sociología, la psicología, incluso la política, que ha abordado el tema del miedo. ¿Por qué no la ciencia económica ha abordado el tema? ¿Por qué no ha abordado el tema del miedo en la economía? Porque los que son formados en las facultades de ciencias económicas, en la mayoría de las facultades de ciencias económicas, en realidad son los que van a amenazar, son los que van a generar el miedo. Entonces, ¿cómo van a estudiar el tema de la construcción del miedo? Yo le mencioné que quería darle un ejemplo bien actual. Después por ahí, si da el tiempo, puedo desarrollar lo que es una de las grandes amenazas que se han presentado desde julio del año pasado, aunque siempre estaban, pero que han emergido, por ejemplo, el tema de los buitres, o también todo lo que ha aparecido durante muchos meses. Ya ahora parece que cambió el discurso, pero la amenaza sobre quitar la asignación universal, o sea, todo lo que significa la cobertura social. Pero le voy a dar un ejemplo, pero que así lo tienen bien fresco. El Banco Central ayer decidió subir la tasa de interés para los depósitos de plazo fijo. ¿Sabe? ¿No? Esa lo anunció. ¿Para qué? Bueno, para desincentivar la compra de dólares, para actuar como una medida para que el ahorrista se mantenga en pesos, para desactivar estas incipientes corridas que siempre se quieren desarrollar en momentos muy importantes. Por ejemplo, ahora el tema electoral. El tema electoral, fecha clave es 9 de agosto, no estamos hablando de octubre. La fecha electoral clave, la que define el escenario electoral y la que el poder económico sabe que ahí se define el escenario político a futuro, es el 9 de agosto, no es octubre. Entonces, para desincentivar la corrida, aumentamos la tasa de interés en pesos. ¿Cuál es la respuesta
que escuché de Martín Redrado, representante claro de uno de los referentes de los economistas neoliberales, ortodoxos, del poder económico, pero Redrado, como cualquier otro de los que circulan por los medios en el turno mañana, tarde y noche, cualquiera. Bueno, ¿qué es lo que dijo? Que esa suba de la tasa de interés es recesiva. Nos está tomando el pelo. Digamos, ¿por qué? Porque la suba de la tasa de interés es para el ahorrista, no es la suba de la tasa de interés para la empresa. Ahora bien, uno puede suponer, si no sabe con detalle todas las normativas del Banco Central, es decir, bueno, si los bancos son obligados por el Estado a subir la tasa de interés, ¿qué es lo que van a hacer los bancos? Van a subir la tasa de interés para el empresario o para el consumidor. Pero no, lo que no les cuenta es que el Banco Central también le pone techo a la tasa de interés. Entonces, para los préstamos. Entonces, lo que ahí está realizando el gobierno, no solamente para enfrentar la corrida cambiaria, sino que es al revés. No una medida recesiva, es una medida de impulso a la economía. ¿Por qué? Porque si esos pesos le va a dar mayor ganancia por ahorro, va a tener ese ahorrista, en última instancia, si bueno, voy a tener más pesos si los quiere gastar. Y si no, va a generar más pesos, va a mantenerlos dentro del sistema financiero para que los bancos le presten al sector productivo o al consumidor. O sea, es expansiva, no es recesiva. Obviamente que este economista, como otros, lo saben, pero están en la estrategia de la confusión deliberada, que es esa construcción del miedo a la economía. ¿Cuál es la bajadita en el título principal de Clarín? Es una medida ortodoxa. Es una tomadura de pelo también. ¿Cómo hacer una medida? Es una de las medidas más heterodoxas que uno puede encontrar, no solamente en Argentina, en el mundo, que el Banco Central intervenga y le diga a los bancos lo que le tiene que pagar como tasa mínima al ahorrista, interviniendo en esta famosa oferta y demanda del mercado, que se regule en forma autónoma. Y no solamente interviene fijando la tasa de interés para el ahorrista, sino también para dar los créditos. O sea que es difícil encontrar en otro país una medida tan heterodoxa, no ortodoxa, tan heterodoxa de un banco central. Pero así es como van construyendo diariamente las amenazas sobre la sociedad y sobre los actores económicos. Así van construyendo permanentemente el miedo a la economía. Y me voy a referir a uno particular que es, además de lo que yo les mencioné, del tema de lo que son los buitres, el sistema financiero, el tema de poner en cuestionamiento la cobertura social, la pérdida, la posibilidad de la pérdida del empleo, la amenaza del ajuste. Ustedes, si escuchan o si les interesa los debates económicos, van a encontrar que en forma permanente está la idea del ajuste. La idea del ajuste expuesta obviamente por estos economistas que bueno, yo en el libro anterior ya les cambié la definición, ¿no?, de economista, porque entra un poco en contradicción con lo propio de haber yo estudiado y ser licenciado de economía, o de Paula, que también es economista, y yo le estoy diciendo economista y más o menos lo estoy tratando como si fuese la peor basura del mundo. Y la verdad que no, la verdad que hay economistas buenos que están pensando en el desarrollo nacional y que están comprometidos con los sectores más vulnerables. Entonces ya los que circulan por los medios y que en realidad son voceros, lobistas del poder económico, son hombres de negocios dedicados a la comercialización de información económica. Y como bien dijo Sergio, la verdad que les va bien y ganan muchísima plata, tienen legitimidad social, son convocados, como decías vos, vinieron acá y seguramente gratis no vinieron. O sea, ganan muchísima plata y además tienen legitimidad social. O sea que esta definición que yo los redefiní, la verdad que es simplemente descriptiva. Y digo,
permanentemente está la palabra ajuste. Y cuando cada uno de nosotros escuchamos ajuste es porque previamente te están diciendo que la economía está desequilibrada. Entonces, si está desequilibrada, entonces tiene que venir el ajuste. ¿Por qué no nos preguntamos, o en todo caso, cuando escuchan esos economistas y si tienen posibilidad de interpelarlos, o en todo caso, quienes son sus interlocutores, ¿por qué no le preguntan por qué no ajustan, si dicen que hay que ajustar, a los sectores de altos ingresos? Porque todas las medidas que hablan que tienen que ajustar recaen sobre los trabajadores, sobre el jubilado, sobre lo que es el empleo, porque dice que hay que bajar el gasto público y que es el gasto público que está vinculado con la infraestructura o con la cobertura social o con los subsidios. Entonces, si es ajuste, en la eventualidad que la economía necesite un ajuste, bueno, que lo ajusten otro, que en todo caso que recaiga el ajuste que ellos dicen que tiene que tener la economía en los sectores de alto poder adquisitivo. Ahora bien, imposible que lo hagan, porque son representantes del poder económico y en todo caso de preservar los privilegios del poder económico. Entonces, ¿cómo lo construyen para que la sociedad vulnerable, la clase media, las clases medias bajas e incluso muchos de los pequeños empresarios terminen convalidando o avalando la idea del ajuste? Es en la construcción del dispositivo del miedo a la economía, que algo malo va a venir. Entonces la forma de aliviar esa angustia, esa preocupación que tenés sobre la economía, por ejemplo, la competitividad de las exportaciones, la forma es el ajuste. ¿Y cuál es? Es la receta tradicional. Bajamos el gasto público, bajamos la emisión monetaria y devaluamos. Entonces empiezan todos a circular y dicen, bueno, pero si esa es la receta que nos va a aliviar de esta situación que nos dice que puede pasarnos algo dramático a futuro, entonces tenemos que prevenirlo. Entonces, ¿cómo prevenirlo? Aparecen los técnicos con ese supuesto saber neutral y te dicen, bueno, hay que devaluar, porque entonces si vas a devaluar, cuando digo devaluar hablo de una brusca devaluación, entonces de esa forma vas a mejorar tu competitividad, vas a estar mejor, la economía va a volver a crecer. Eso es falso. ¿Pero por qué digo eso es falso en una forma tajante? Porque hay experiencia histórica en Argentina que demuestran que eso no es la solución. Y no hay que irse a 20, 30, 40 años atrás, sino que hay que ir a enero del año pasado, del 2014. Una brusca devaluación, alrededor del 26%, no ha tenido ningún efecto positivo de los que dicen que una brusca devaluación puede tener para la economía y fundamentalmente para el sector productivo. Lo que ha tenido fue un shock inflacionario, suba de precios, que afecta el poder adquisitivo ¿de quién? De los sectores más vulnerables, de los trabajadores, de los jubilados con ingresos fijos, que por ahí en diálogos cotidianos, en los bares, en las reuniones sociales, y el dólar está atrasado. Cuando repiten el dólar está atrasado, es justamente la trampa donde han caído. Por eso soy tan enfático sobre esto, porque cuando dicen el dólar es atrasado, ¿con respecto a qué? Y no, pero si lo dijo José Pérez y todo lo que circula. ¿Con respecto a qué está atrasado? ¿Y qué significa que el dólar está atrasado? Y en supuesto que el dólar estudia, ¿qué es lo que te afecta a vos para que vos estés repitiendo que el dólar está atrasado? Porque en última instancia esto es lo que permite convalidar después la devaluación. Porque si hay resistencia a esa idea, el dólar está atrasado, bueno, les resulta más difícil exponer que hay que devaluar. Porque la devaluación no mejora la competitividad porque rápidamente sube los precios. Y esto es largo para explicar porque, bueno, tiene que ver con la estructura productiva en Argentina, esa estructura productiva desequilibrada que tiene la Argentina. Pero no solamente es que no te mejora la competitividad, salvo en un escasísimo periodo de tiempo que rápidamente después se pierde,
sino que a la vez no te asegura que va a mejorar las exportaciones. Hay estudios que muestran, estudios de economistas serios, que muestran que no mejoran, porque las exportaciones dependen del mercado internacional, depende que te compren en el mercado internacional, y si tenés un mercado internacional que está estancado, en el mejor de los casos, o está cayendo, como el caso de Brasil, bueno, no te van a comprar independientemente que devalúes todo lo que vos piensas que tenga que devaluarse. Ahora bien, ¿a quién beneficia entonces la devaluación? ¿A quién beneficia que estemos repitiendo, el dólar está atrasado? Beneficia a los sectores concentrados de la economía. A los sectores concentrados de la economía que tienen en salida exportadora, que igualmente van a seguir exportando. Y los beneficia porque bajan los costos laborales, o sea, el salario. Y beneficia también fundamentalmente a los que han acumulado durante décadas grandes capitales dolarizados, que los tienen afuera. Entonces, imagínense una brusca devaluación, ese capital dolarizado en el extranjero, en términos de moneda doméstica, obviamente que tiene un incremento de su patrimonio espectacular. Entonces, no beneficia a las mayorías. Pero las mayorías, en muchas de las ocasiones, caen en esa trampa y repiten el dólar está atrasado. Alfredo, ¿vos pensás que entonces no hay tensiones de competitividad? Sí las hay. Y aquí va la demanda de los sectores productivos e incluso de los sectores del trabajo que están en esos sectores productivos, de demanda a la gestión de gobierno, a la gestión de economía, para que trabajen sobre la competitividad de cada sector. Y que cada sector tiene diferentes temas a abordar vinculadas a la competitividad. Digo competitividad para que lo traduzca, para que les sea rentable el negocio y sigan invirtiendo y a la vez sigan tomando empleo y expandiéndose. O sea, ver los sectores y decir qué es lo que se requiere, qué es lo que requieran a nivel de mejorar su situación fiscal, la impositiva, la financiera a través de subsidios a la tasa de interés, o la del transporte, la de la logística, la de la comercialización. Fíjense, digamos, cómo una competitividad es mucho más que simplemente la del tipo de cambio. Y esto es muy relevante para, precisamente justo que estamos hablando acá en Mendoza, de las economías regionales. Y es diferente la economía regional de Mendoza que la economía regional de Misiones. Y requiere, por lo tanto, gestión específica y direccionadas para cada uno de esos sectores. Y evitar que una devaluación brusca, que es un ajuste horizontal, que beneficia simplemente a los sectores de mayor rentabilidad, termine afectando a todos. Lo mismo que la vinculación con, el gasto público en Argentina está totalmente descontrolado. El déficit fiscal en Argentina es terrible y por consiguiente hay que ajustarlo. Y voy a ser doblemente provocativo. Menos mal que durante estos años hubo este déficit fiscal. Porque simplemente hay que ver la experiencia, el resultado de las políticas de austeridad, o sea, las políticas de ajuste de Europa, de una forma dramática en Grecia, pero sin ir tan lejos, vamos a nuestro socio comercial, principal socio comercial. Las políticas de ajuste, lo que generan, las de ajuste fiscal para disminuir el gasto público, lo que generan es estancamiento, caída de la economía. Por eso digo, menos mal de esta expansión del gasto público, porque frente a un escenario económico desfavorable, frente a también restricciones internas y tensiones internas, ha aparecido el Estado para impulsar el consumo interno, el mercado interno y por consiguiente mantener el empleo. O sea, menos mal que se mantiene
el gasto público y que ha habido expansión del gasto público. Además, para no entrar en tecnicismo, porque la verdad es aburrido, la verdad es que el nivel de déficit fiscal en Argentina no es descabellado en comparación a otros países. No, ni nadie piensa que tengan que todos los países tener superávit fiscal, digamos, y que el Estado tenga que ahorrar. Esto es otro de los mitos. El Estado tiene que ahorrar, el Estado tiene que gastar, y el Estado tiene que gastar, y el Estado tiene que gastar bien. Esa es la demanda, no para que el Estado guarde la plata. Digamos, la sociedad tiene que reclamarle a los gobiernos que gasten bien, no que no gasten. Que esta es parte de ese delirio de la ortodoxia de que el Estado no gaste. El ajuste fiscal, las políticas de austeridad son un fiasco, han sido un fracaso. Y esto tiene que quedar grabado para precisamente enfrentarse a, y mejor dicho, vencer el miedo al miedo de la economía. Bueno, muchísimas gracias.